Hola, buenos días a todos y a todas, esperando que se encuentren muy bien, esperamos que se estén conectando con las distintas plataformas en las que estamos transmitiendo este streaming. Y les cuento, primero me presento, soy Carlos Román, cofundador y desde mayo director ejecutivo del Senior Lab UC, que este es un espacio, un laboratorio de innovación social que busca abordar los desafíos de la vejez y el envejecimiento. Y hoy día los queremos invitar a tener una bonita conversación, una conversación súper interesante y necesaria, en la que vamos a hablar sobre los desafíos en la inclusión de personas mayores en el mundo laboral. Es un tremendo desafío, sabemos que muchas empresas se inscribieron y seguramente están conectadas ahora a las 9:01 ya de la mañana, seguramente están con su café, con su té, así que esperamos que este sea una bonita hora donde podamos conversar sobre este desafío y que puedan salir muchas eh, respuestas ante las inquietudes que seguramente también ustedes van a tener. Y no voy a estar solo, hoy día voy a estar acompañado y me acompaña María Jesús García Huidobro. Ella es gerente de desarrollo de negocios en trabajando.com, así que la voy a invitar a que se sume a esta conversación y también le voy a dar un espacio para que también se pueda presentar. ¿Cómo estás? Hola Carlos, muy bien, ¿y tú cómo estás? Todo bien. Cuéntanos un poco de ti, una breve presentación, después va a tener un espacio para, entiendo, nos vas a compartir algunos datos, unas cifras, pero cuéntanos también de ti para que te conozca la gente que está conectada. Bueno, como tú comentabas, efectivamente yo soy gerenta de desarrollo de negocios en trabajando.com. Trabajo ya hace a esta altura más de 5 o 6 años en plataformas de trabajo relacionadas con el mercado laboral y eso me ha llamado personalmente a entender que hay grupos que hay que apoyar para que puedan desarrollarse de mejor forma. Entonces, en esa lógica, también por eso tengo un interés personal en esta temática y aparte todos vamos a llegar allá, así que es importante. Eh, yo llevo hartos años de experiencia en marketing principalmente y bueno, y en el mercado laboral, como te comentaba. Y bueno, yo creo que también desde el punto de vista de mío y de las plataformas de empleo, cuando trabajamos en estos temas, tenemos una responsabilidad. Y en ese sentido a mí me encanta este trabajo porque eh, podemos realmente impactar en la vida de las personas. O sea, ayudar a alguien a conseguir un buen trabajo, cambiar la forma de pensar de una empresa para que haga mejor las cosas realmente puede tener impacto real y eso es algo que tenemos una responsabilidad y hay que ir promoviéndolo todos los días. Oye, genial. Bueno, como les comentaba, ahí María Jesús también nos tiene preparada una breve presentación con algunos datos y algunas cifras de lo que manejan internamente en trabajando.com, así que va a servir también para ir caracterizando este grupo de personas mayores que también están buscando empleo. Y para partir, yo que también tengo una pequeña presentación, a ver si ahí me ayudan a que la podamos ver, eh, para contarle un poco también por qué decidimos hacer este webinar y en qué se enmarca. Se enmarca desde el Senior Lab, nosotros estamos en proceso de convocatoria de empresas que se quieran sumar a la red de empresas con experiencia, pero antes de contarle y dejarle la invitación y explicarle un poco lo que es, quería contarle por qué estamos hoy día hablando de este tema. Seguramente hay muchas de las cosas que les voy mostrando que ustedes puede ser que ya manejen, pero es importante reforzarlo. Sabemos que, por lo menos en Latinoamérica, el cambio demográfico está siendo súper acelerado. Lo que ocurrió en otros países en Europa, que ocurrió en promedio en 100 años, acá en la región está ocurriendo entre 20 y 30 años. Por ende, de alguna forma, la invitación que tenemos, tanto empresas, organizaciones, sector público y todas las organizaciones que nos interesa este tema, es de alguna forma intentar poder avanzar en soluciones que respondan a los desafíos de una población que va a ser cada vez más envejecida. En Chile, espera que la proporción de personas mayores sea el más alto de la región. Estamos viviendo más, estamos teniendo menos hijos, la esperanza de vida ya está cerca de los 80 años y para el 2050 se espera que más del 30% de las personas tenga sobre 60 años. Y si vemos lo que es la población más 50, vamos a estar casi en la mitad, que vamos a tener sobre 50 años para el año 2050. Eso es un 47% de la población. Acá podemos ver cómo ha ido evolucionando y también cómo la esperanza de vida ha ido cambiando. ¿Eso qué significa? Que para el año 2050 ya cerca del 50% va a tener sobre 50 años, por lo que los desafíos, si es que no nos hacemos cargo actualmente, van a ser aún mayores.
Entonces la invitación es que desde ya vamos pensando, si tenemos la posibilidad de generar espacio para que las personas mayores se puedan ir desarrollando en los distintos espacios donde nosotros trabajamos, que lo podamos ir haciendo, lo podamos ir pensando. Por otro lado, por un lado tenemos este cambio demográfico, pero también sabemos que en general los chilenos tienen una percepción de que las empresas, las marcas, no miran a los consumidores por su edad. De hecho, el 56% de los chilenos piensa eso. ¿Qué significa? Que en general piensa que la generación plateada no está siendo observada por las marcas, por las empresas. Es un alto porcentaje que tiene esa sensación. En general aún existen muchos estereotipos, muchos mitos, muchas percepciones erradas respecto a este segmento de la población, lo cual hace que los chilenos tengamos un poco esa mirada. Y por otro lado, si vemos datos recientes de un estudio que se hizo el año pasado, lo que estamos viendo es que en general hay un porcentaje alto de personas mayores que no tienen trabajo remunerado actualmente, y que hay muchas que trabajan por cuenta propia. Hay un fenómeno que es bien recurrente, que es el trabajo por cuenta propia, el de las personas mayores, y solo un porcentaje muy menor en la que aún sigue con contrato. En términos de lo que significa los motivos para no trabajar, hay un 34% que habla de falta de oportunidades. Y ahí es importante detenerse, porque en el fondo un 34% siente que hoy día no tiene las oportunidades para insertarse en el mundo laboral. Entonces, cuando en este webinar le ponemos los desafíos respecto a la inclusión de las personas mayores, ahí aparece como un tema importante. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay falta de oportunidades? ¿Por qué las empresas aún, o en muchos casos, no se atreven a mirar a este segmento? ¿Qué está pasando? En general, lo que podemos observar de los trabajadores mayores como fuerza laboral es que son personas que tienen un fuerte sentido de pertenencia. Eso significa que en general el trabajo lo realizan de muy buena forma, o sea, hay un sentido de pertenencia con el lugar donde trabajan, donde se desempeñan, lo que les permite que valoren mucho ese espacio. Entonces sabemos eso, sabemos que las personas mayores valoran mucho ese espacio y de alguna forma eso podría desde ya ser una invitación a que las empresas vean cómo tener personas mayores en su organización, y ese sentido de pertenencia que le pueden entregar puede ser valorado. Por otro lado, sabemos que el mercado laboral de alguna forma sí o sí va a tener que ser intergeneracional, porque por lo menos se espera que convivan múltiples generaciones en los próximos años. Entonces, de alguna forma, la idea de incluir a las personas mayores no tiene que ser desde una mirada solo desde la inclusión de este segmento, sino también tiene que ser ver cómo este segmento se empieza a interrelacionar con otras generaciones. Eso sí o sí tiene que ser un desafío para la empresa, porque va a ser intergeneracional, ya es un hecho. Pero sabemos que la empresa actualmente tiene ciertas barreras. Dentro de las barreras que presentan las personas para la inserción de las personas sobre 60 años, primero son los prejuicios. Hay todavía muchos prejuicios, no solo del mundo laboral, de la empresa, sino en general en la sociedad. Hay muchos prejuicios asociados a las capacidades reales que tienen las personas mayores para desenvolverse en los puestos de trabajo. También lo que hemos visualizado es que hay escasas capacitaciones y procesos formativos. En general, las empresas nos ofrecen una amplia variedad de procesos formativos que le permitan a las personas mayores, por ejemplo, formarse en nuevas áreas del trabajo que le permitirían estar actualizadas para poder desempeñarse en sus puestos de trabajo. Y también lo que vemos es que hay una falta, hay una inadecuada infraestructura. También esto es importante en la medida que yo voy incorporando y tengo personas sobre 60, 65, 70 años, también hay cuestionamiento respecto a la infraestructura de los puestos de trabajo. Ahí tienen que cambiar la dinámica, hay que tratar de ofrecer nuevos espacios, nuevas formas de interactuar. Y por último, también tiene que ver con los medios de comunicación internos. Hay una barrera respecto a la inserción, porque en general, internamente, la inclusión de personas mayores a veces en la empresa no es percibida como algo positivo. Entonces ahí la comunicación y cómo yo lo comunico internamente pareciera ser un factor importante. Solo como quería mencionar algunos de los elementos, y nosotros, ¿por qué nos congrega esto acá? Es porque estamos en proceso de invitar a empresas que se sumen a este proyecto, que es la red de empresas con experiencia, que nosotros decimos que estamos preparando a la empresa a ser las empresas del futuro. Y dos cosas muy cortitas antes de terminar y darle ahí también el pase a María Jesús. Uno, que es la red, es una comunidad empresarial que busca preparar y acompañar a las organizaciones en la inclusión e inserción laboral de personas mayores. Así que si hay alguien acá de una empresa que está interesada, escríbanos, contáctese con nosotros, porque ahí podemos hacer algo en la medida que se integren en esta comunidad. ¿Y cómo funciona? Funciona de manera muy simple, una membresía anual.
en la que le va a permitir a la empresa tener acceso a estudios, información actualizada, herramientas y sobre todo poder nutrirse de la experiencia de otras organizaciones. Nosotros hacemos una serie de actividades que le van a permitir a la empresa poder nutrirse de la experiencia de otra organización y también de la gente experta a la que nosotros invitamos a participar. Solo quería hacer esta breve introducción para un poco situar el tema de la conversación y también para hacer esta invitación. Y ahora me gustaría quizás dar el pase a María Jesús, que también nos tiene, antes de que le abramos el espacio a la conversación y abramos el espacio a las preguntas, que había olvidado, que vayan dejando sus preguntas en las distintas plataformas en las que estén conectados o estén viendo esta presentación, este webinar. Ahí tenemos un equipo que va a tomar las preguntas y nos va a ir transmitiendo las preguntas para que podamos responderlas. Antes de eso, quería mencionarlo, se me había olvidado. Así que le voy a dar el pase a María Jesús, que también tiene una presentación y nos va a compartir algunos datos de trabajando.com. Gracias, Carlos. Ahí está. Ya, sí, efectivamente, bueno, o sea, como tú comentabas, es increíble esto que de repente sentimos que el trabajo tiene que ser homogéneo, que tiene que ser como grupos específicos y sobre todo cuando vemos que los datos que tú planteas al principio, cómo la población en nuestro país se va envejeciendo y que, o sea, más allá de que a veces tengamos como el interés de tener un público diverso o un equipo diverso, también es una necesidad. Entonces, en el fondo tenemos que ir trabajándolo así. Pero siento que como todas las cosas en la vida hay como dos caras de la moneda. Entonces quería mostrarles algunos datos de los candidatos que nosotros tenemos en nuestra plataforma, que tienen más de 50 años, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros, si tomamos este año, lo que va de año desde enero hasta la fecha, hemos tenido 1,9 millones de postulaciones, ¿ya? Que postulan a todo tipo de cargos, todo tipo de personas. Y de ellos, solo 136.000 son personas de más de 50 años, ya que es un 7,6% de este total. Que al final, para la cantidad de personas que sabemos que buscan un trabajo, que necesitan un trabajo y que tienen más de 50 años, yo creo que es una cantidad baja y que hay que reflexionar las razones del por qué. Y en este sentido, cuando lo separamos por género, tenemos que el 62% de esas personas son hombres y un 37,7% son mujeres solamente. Entonces también empezamos a ver cuáles son las brechas de género que están asociadas a este proceso, que, ojo, o sea, sí, quizás las personas de más de 50 años ya son un grupo que les cuesta más mantenerse activos en el mercado laboral porque las condiciones se les hacen más difícil. También hay diferencias significativas entre hombres y mujeres en este segmento. Las mujeres también postulan menos que los hombres. Es como una tendencia en general. Un hombre en general tiene que cumplir el 60% de lo que un aviso pide para postular. En cambio, las mujeres sentimos que si no cumplimos el 100% de lo que el aviso pide, no estamos capacitadas para postular y no nos atrevemos a postular, ¿ya? Cuando hablamos de años de experiencia, entendiendo a una persona que tiene más de 50 años, uno diría, pucha, la mayoría debe tener más de 10 años de experiencia. En el caso de los hombres, el 84% declara que tiene más de 10 años. Y en el caso de las mujeres, un 65% de ellas declara que tiene más de 10 años de experiencia. Y ahí, pues, están todos estos temas de las lagunas laborales, la labor de cuidado, ¿ya? En términos de edad, de quiénes son estos postulantes que están en nuestra plataforma activos. El tramo más grande, de todas maneras, es el de 51 a 60 años, que es el tramo que es el 87% de quienes están postulando. Y después ya de 61 años a 70 años es solo el 11,5% y de 71 años hacia arriba ya es un número muy, muy pequeño. Y en este sentido, igual también los hombres de mayor edad, por ejemplo, del segmento de 61 a 70, es un 13%, que es un número mucho más alto que el caso de las mujeres, porque las mujeres, el 91% de ellas, de las que están postulando, están entre los 51 y los 60 años. Entonces, en el fondo también vemos que hasta los 60 años quizás tenemos más ganas, vamos a tratar de buscar activamente trabajo, pero después también, ojo, también por las brechas digitales, llegar a una plataforma como esta y postular quizás ya no se nos está haciendo tan natural. En términos de niveles de estudio, también por la naturaleza de nuestra plataforma, que nuestra plataforma en trabajando.com, la mayoría de los trabajos que ofrecemos son técnicos y profesionales.
sabemos que normalmente tenemos un perfil bastante en esta línea, pero vemos que el perfil de los hombres es más calificado que el de las mujeres. Entonces, el 59% de los hombres tiene estudio universitario y el 16% tiene estudios técnicos. En el caso de las mujeres, el 43% tiene estudios universitarios. Y es interesante que las mujeres, el 10% no tiene estudios superiores, a diferencia de solo el 6,5% de los hombres que no lo tienen. Entonces también nos empieza a abrir algunas puertas como para entender como, bueno, de dónde hay que ir apoyando a estas personas en su búsqueda de trabajo para poder hacer como este match entre lo que las empresas están pidiendo y lo que las personas necesitamos y queremos. En términos como más blandos, últimamente se está hablando mucho de las competencias. Y cuando empezamos a meter muchas cosas en la juguera, hablamos de la cuarta revolución industrial, de la inteligencia artificial, de cómo las cosas se están automatizando, se habla mucho de que finalmente el valor que entregamos los humanos al trabajo, las personas, son estas competencias que en el fondo es lo que la inteligencia artificial, la robótica, la tecnología no puede entregar. Y en ese sentido, ojo, que no son competencias que sean solamente para las personas sobre 50 años, pero tenemos que ir preparándolas y desarrollándolas. Antiguamente se creía que, oye, pucha, si yo no nací con la competencia de liderazgo, nunca voy a poder ser buen líder. Esto se puede desarrollar, es un mito que no se puede desarrollar. Quizás yo no voy a ser la mejor líder del mundo porque va a ser mi competencia principal, pero sí puedo desarrollar buenas habilidades de liderazgo. En este sentido, cosas que son importantes en esta época y que este segmento que le está costando más mantenerse activo en el mercado laboral tienen que ser más estratégicos y tratar de desarrollarlo más aún. El coeficiente de adaptabilidad. ¿Cómo nos vamos adaptando a los cambios del mercado laboral, a los cambios del mundo, a los cambios de la economía? ¿Cómo vamos reaccionando permanentemente a lo que está pasando? Inteligencia emocional, la agilidad de aprendizaje. Actualmente el aprendizaje es permanente. No podemos asumir que solamente nuestra experiencia profesional, por ejemplo, es suficiente para sentir que estamos vigentes. Mantener un liderazgo ágil, que tenga, ir monitoreando lo que va pasando con nuestros equipos, ir tomando decisiones rápidas, tener un pensamiento crítico para poder cuestionarnos si lo que estamos haciendo está bien hecho o es la mejor forma y cómo enfrentamos esos problemas. Y la comunicación efectiva para poder relacionarnos con otros. Esto, nuevamente, todos tenemos que trabajarlo, pero es importante para los segmentos que son más vulnerables, que tienen más problemas porque el mercado está más inmaduro para ellos, que vayamos desarrollándolos porque sabemos que son segmentos a los cuales lamentablemente se les exige más. Y obviamente, además de esto, mantenerse al día con las herramientas digitales, con las nuevas tendencias, con las nuevas formas de hacer las cosas. El mundo laboral actualmente nos obliga a estar en un estado de alerta permanente para ir adaptándonos a lo que viene. Pero también por el otro lado, desde el punto de vista de las empresas, ¿ya? Lo primero de lo que nosotros vemos trabajando es como poder transmitirle a las empresas, a las áreas de gestión de personas, a la gerencia, a los líderes. Trabajar con personas de más de 50 años, uno no lo hace por filantropía, ¿ya? Esto no es como, oye, voy a hacer una acción de RSE y voy a contratar a este abuelito. No, no son abuelitos. Tienen que ver a las personas de más de 50 años como un activo muy valioso para la organización, que tienen experiencia, que tienen madurez, que tienen características, como decía Carlos al principio, que son extremadamente relevantes. Pero esto obviamente requiere también un esfuerzo de parte de la organización para que esta incorporación sea exitosa. Entonces, trabajar la cultura de diversidad, equidad e inclusión. Toda la organización tiene que sentir que no es un cacho contratar a personas distintas, sino que efectivamente va a ser un tremendo aporte, porque va a tener una forma de ver el mundo que es distinto, va a querer resolver los problemas de una forma distinta y complementaria, porque va a mejorar el clima de la organización y muchas otras cosas. Foco en el onboarding. El onboarding se le llama a este proceso cuando nosotros vamos a ingresar a un nuevo trabajo y cómo se nos hace esta recibida en esta nueva empresa, cómo nos capacitan y nos muestran cuál es la cultura, nos presentan a la gente, etc.
Si vamos a meter a personas que tienen un perfil que es distinto, en este caso que son personas mayores, que quizás los vamos a meter a una empresa que es muy joven, tenemos que preocuparnos que esa primera etapa se vaya armando poco a poco este fit cultural, que en el fondo esta persona entienda cómo funciona la empresa, que nosotros entendamos qué es lo que necesita esta persona también. El upskilling y las capacitaciones permanentes. Sabemos que probablemente hay personas que tengan los años de experiencia y que tiene una persona de más de 50 años, tiene mucho valor en términos técnicos, pero como el conocimiento se va actualizando tan rápido actualmente, puede haber herramientas digitales. Es que, oye, ¿sabes qué? Acá en mi empresa estamos trabajando en este momento con un software nuevo y manejamos todo el trabajo remoto a través de una plataforma online, trabajamos en la nube. Y quizás esos detalles puede ser que esta persona nueva no lo esté manejando y esas capacitaciones tienen que ser permanentes. La empresa tiene la obligación de entregarle las herramientas para que se vaya capacitando y se vaya actualizando. Lo otro también, mentoring, el reverse mentoring, el coaching, el cómo podemos ir apoyando este fit cultural con alguien que vaya guiando a esta persona, entonces en el fondo pueda ir diciéndole un poco cómo funcionan las cosas, que pueda recurrir esta persona de más de 50 años si necesita ayuda, el reverse mentoring que en el fondo habla de que una persona joven puede mentorear a una persona mayor y que tiene una retroalimentación para ambos casos. O sea, entre los dos se van ayudando. Un coaching, etc. También la flexibilidad laboral. Entendemos que también estamos hablando de personas que quizás de 50 años están súper bien físicamente, pero si queremos ir un poco más allá y decir, oye, pucha, a mí me interesa igual sumar a personas que puedan tener 70 años, que puedan tener 80 años y que están súper vigentes, pero quizás esa persona necesita un poco más de flexibilidad en los horarios, un poco más de flexibilidad en hacer teletrabajo o en no tener una rigidez, sino que su trabajo esté principalmente asociado al cumplimiento de objetivos y que pueda establecer su forma de trabajo dentro de lo posible. Y bueno, y trabajar en los liderazgos inclusivos. Todos tenemos sesgos, todos tenemos prejuicios que muchas veces son inconscientes y es importante que lo tengamos súper claro, que entendamos cómo también vamos a ir manejando equipos que son diversos, equipos que de repente es el miedo de que yo creo que esta persona es así, entonces yo no quiero trabajar con ella. Finalmente, una empresa que quiere apostar por la diversidad, cuando hablamos de personas de más de 50 años, cuando hablamos de mujeres, cuando hablamos de diversidad sexual, etcétera, tiene que trabajar estos aspectos para poder hacerlo de forma exitosa, porque si no, finalmente queda solamente en una buena iniciativa, pero es difícil poder llevarlo bien a cabo y queda esa sensación súper ingrata de, no, parece que las personas mayores no me funcionan a mí, no sirven para mi empresa. Y que obviamente no es así. O sea, en el fondo todas las personas somos distintas y eso hay que tratarlo como tal. Eso es, Carlos. Tenía el micrófono desactivado, ahí está. Súper interesante todos los datos que nos entregan desde trabajando.com. Y quería hacerte una pregunta antes de que quizás nos adentremos en algunos de los temas que mencionaste y que también nosotros trabajamos desde la red de empresas con experiencia, que tiene que ver como, algo lo mencionaste quizás, pero profundizar por qué para trabajando.com en algún momento empieza a aparecer esto como un desafío, porque también obviamente se empiezan a dar cuenta que hay un porcentaje de personas que empieza a postular, que pareciera ser que va en aumento. Y uno, eso, ¿por qué empieza a ser un desafío para usted? Y también, ¿qué ha significado para usted este entendimiento, como adentrarse a este tema? Porque seguramente a lo mejor tampoco antes estaban viendo con tanta atención. ¿Cómo ha sido este proceso para ustedes? Sí, efectivamente, o sea, partamos de la base de que si sabemos que tenemos una población que se está envejeciendo y que por necesidad también las personas tenemos que seguir trabajando más años, es como una visión bastante ingenua creer que a los 60 años voy a dejar que esta persona no se retire, que deje de hacer cosas y también porque vemos lo activas que están y las ganas que tienen de trabajar.
como nos toca tener una visión que es muy enriquecedora de tener las dos puntas del mercado laboral, porque en el fondo nos estamos relacionando con los candidatos y nos estamos relacionando con las empresas. Y cada vez que hacemos actividades, hacemos charlas, hacemos webinars, el dolor recurrente que sí o sí siempre aparece es una persona de más de 50 años y nos dice, busco trabajo y no encuentro. Y vemos que son personas calificadas, que tienen títulos profesionales, que tienen tremendas experiencias y en verdad van quedando fuera del mercado laboral y no saben qué hacer. Esto finalmente igual son acciones que hay que ir atacándolos de distintos lugares, ¿ya? O sea, no es solamente que nosotros digamos, vamos a poner más ofertas de trabajo y listo, porque no existen ofertas de trabajo exclusivas para personas de más de 50 años. Entonces vamos a hacerle más currículum a las personas de más de 50 años. No, porque tiene que haber capacitación, tiene que haber un cambio de mindset de las empresas, distintas cosas. Y en ese sentido nosotros nos reconocemos como un ente articulador del mercado laboral, que tenemos ese rol. Que nosotros tenemos la suerte de poder convivir con todos los stakeholders del ecosistema para poder decir, mira, nosotros vemos que acá falta esto, pero nosotros vemos que acá falta esto, ¿cómo vamos generando mejoras? Y aparte, porque en el fondo, quizás cuando uno dice, oye, un joven de 35 años, profesional, no le va a costar tanto encontrar un trabajo, tiene herramientas propias, el mercado lo va a acoger de mejor forma, pero cuando hablamos de grupos, de segmentos que son más vulnerables en términos laborales, tiene que tener un apoyo activo, ¿ya? Entonces, en términos legales, por ejemplo, también ya ha pasado con la discapacidad, ya se habla de la ley de cuota de mujeres, van pasando distintos proyectos. Y bueno, y en ese sentido, nosotros en esta línea que estamos avanzando, vamos a hacer a mediados de este año una plataforma para personas senior de más de 50 años. Entonces, para poder crear una comunidad laboral, comprometer a empresas a trabajar con ellos, poder acompañarlos en este proceso. Oye, súper interesante eso que acabas de mencionar. A nosotros nos pasa que como estamos trabajando con varias empresas, muchas se nos han acercado porque el desafío de involucrar a personas mayores dentro de su área como de sostenibilidad, de inclusión y diversidad, empieza a ser algo relevante. Para mucha gente no aparecía en el radar porque aparecían otros tópicos y ahora empieza a aparecer como algo relevante. Y también nos hemos dado cuenta que algo que mencionaste, que tampoco es me voy a involucrar y ofrecer trabajo por ofrecer, porque al final en muchos casos se cae las empresas se van al extremo y ofrecen puestos con una mirada más asistencialista y por ende los sueldos no están acorde al mercado, ofrecen unas condiciones que no son las idóneas. Entonces, lo que también nos hemos dado cuenta es que es la importancia de acompañar a que las empresas puedan entender que esto es un desafío que hay que abordarlo con responsabilidad. Y nosotros siempre decimos, porque aparece dentro de como en el radar de lo que hemos estado haciendo, que siempre falta pareciera ser como una mirada donde no solo desde el área de diversidad, inclusión, sostenibilidad o las distintas áreas a las que se han comunicado con nosotros, vean esto como un tema, sino que debe ser una mirada desde la compañía, ojalá en su conjunto. Entonces nosotros ahí siempre, y hemos hecho algunos talleres de sensibilización para algunas empresas donde vienen planas directivas, jefatura, y se dan cuenta que esto es un tema que en el fondo no es solo de un área y lo tengo que abordar por abordar, que eso en algunos casos está ocurriendo, que dicen, bueno, lo tengo que abordar porque es un desafío, lo voy a abordar, pero el momento de abordarlo es una mirada diferente. Las empresas que más han avanzado, yo diría que también hay un compromiso más de la empresa, como decir, desde otras áreas de gerencia, como que se dan cuenta que esto no es solo de un área, sino que hay un compromiso como gerencial, que nosotros decimos es súper importante porque si no, a veces incluso las personas que lideran esta área se ven con hartas trabas, como en el fondo quieren levantar recursos internos y no pueden, quieren hacer algunos proyectos, no sé, de formación interna y no pueden. Entonces, al final, el compromiso gerencial va a ser importante. Así que si nos están escuchando, gente que acá tiene ese grado de responsabilidad, es importante que traten de llevar el tema a otra gerencia y si hay gerentes, ojalá que lo empiecen a considerar como y asumir como una responsabilidad importante. Oye, Totalmente. hay una... Ah, sí, dale, me querías decir algo, dile. Sí, sorry. Es que en ese sentido, efectivamente, la sostenibilidad, las acciones de diversidad, equidad e inclusión tienen que ser transversales a toda la compañía y estar alineadas desde el directorio hacia abajo. No puede ser que, oye, pucha, es que la jefa de recursos humanos quiere hacer estas iniciativas, pero
queda como algo de recursos humanos o queda dentro del área de sostenibilidad, porque finalmente estamos hablando de personas. Entonces, tienen que interactuar y tienen que estar apoyadas y validadas por toda la organización para que las cosas pasen y pasen de buena forma. Si el gerente general no está ni ahí con lo que están haciendo, la probabilidad de éxito es súper baja. Entonces, efectivamente, tiene que ser súper, súper, súper como en el ADN de la empresa que quiera aprender y comprometerse. Sí, sí. Oye, y ahí aparece hay una pregunta que creo que hicieron en alguna de las plataformas, que puede ser LinkedIn, que hablan de un dato que tú mencionaste. O sea, la mayoría de las ofertas actualmente no son para personas mayores, que tienen otro segmento etario, los que ustedes se mueven. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué se puede hacer para promover más trabajo, más empleo senior? Ustedes algo estaban comentando de una plataforma que se Sí. están pensando, quizás cuéntanos de qué acciones, por lo menos de trabajando.com, están pensando para poder promover que haya más posibilidades de empleo y de trabajo para personas sobre 50 años hacia arriba. Como efectivamente, a ver, la única discriminación en términos laborales que uno podría ver actualmente es como una discriminación positiva. Es para las personas con discapacidad porque hay una ley que obliga, ¿ya? Pero igual no hay avisos que uno diga, o no deberían haber que uno diga, oye, este aviso es para el hombre de 35 años, este es para la mujer de 25, este es para el hombre de 65. Al final, lo que nosotros estamos apuntando es crear una serie de plataformas para estos segmentos que son más específicos, que hay que apoyar con más intensidad. Lanzamos la primera, que es Trabajando Mujer, que es una plataforma para mujeres STEM. Vamos a lanzar ahora una para jóvenes y después vamos a lanzar esta de senior que va a salir en el mes de agosto. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Como no vamos a promover que las empresas digan, yo necesito a la persona de 65 años para que haga este trabajo, buscamos empresas que tengan esta sensibilidad, que ya estén comprometidas o que quieran trabajar en ese compromiso de incorporar a personas mayores y, ojo, personas mayores como en trabajos asociados a lo que ellos saben. Porque a veces también llegamos y decimos, oye, pero mira, esta persona que tiene un título técnico, yo lo quiero poner de cajero en mi local. Y es como, pucha, es un trabajo digno, está bien, pero esa persona tiene mucho más habilidades y mucho más conocimientos para un cargo mucho mejor, o sea, como para apuntar más profundamente. Entonces, no es solo ponerlo en cualquier lugar, sino que es comprometerte a que esa persona aporte. Y desde ese punto de vista, esta plataforma trabaja con empresas con ese compromiso para que digan, mira, yo no estoy buscando solamente personas de más de 50 años o adultos mayores, pero voy a privilegiar si puedo contratar personas de ese segmento, lo voy a hacer. Y me voy a encargar que una vez que estén trabajando, de trabajar la cultura, de hacer todos estos procesos para que se pueda incorporar de buena forma. Entonces también para que la experiencia de este trabajador sea la mejor y que en verdad después, el día de mañana, lo pueden subir de cargo, le pueden dar más responsabilidades, puede crecer y desarrollarse, excelente, ¿ya? O sea, no es cumplir por cumplir, sino que es que sea una pieza clave en la empresa como cualquier otro trabajador. Sí, y en esa idea de promover el trabajo senior es un poco también lo que hablábamos delante, que tiene que ver con la sensibilidad que puede tener toda la empresa respecto al tema. En el fondo nosotros también hemos visto que la organización primero tiene que sensibilizarse respecto al tema y efectivamente sentir que es un tema importante. O sea, no. Entonces, en la medida que lo entienda así, seguramente el siguiente paso va a ser derribar estereotipos, mitos internos, prejuicios, que nos pasa, que hasta el día de hoy yo siempre se lo comento a las distintas personas con las que converso. Independiente que nosotros llevemos trabajando en el tema hace años, a pesar de eso, a veces uno también tiene ciertos mitos y ciertos prejuicios. Entonces, en la empresa pasa mucho que hay un mito asociado a la persona mayor poco productiva o la persona mayor que a lo mejor yo le tengo que ofrecer trabajo para sentirme bien yo como empresa. Entonces, al final, la sensibilización interna va a ser clave. Y ahí, a partir de eso, empezar a generar procesos que puedan ser buenas prácticas en el tema de reclutamiento e inserción. Ahí nosotros tenemos algunas buenas prácticas como que hemos mapeado de algunas empresas, por ejemplo, que los personales encargados de reclutamiento sepan del tema, que también pasa que si no desconocen del tema, efectivamente hay un sesgo respecto a la contratación de personas mayores, entonces ahí es importante que el encargado o las personas encargadas de los procesos de reclutamiento puedan capacitarse.
que las ofertas de empleo, efectivamente, cuando se ofrecen, no existen barreras, que a veces también se ponen ciertas barreras que uno no quiera. A veces la oferta de trabajo, la edad no es un tema, pero sí en las distintas cosas, en cómo está redactada, o en algunas competencias, o en algunas formas de decir algunas cosas, sí pueden notarse como barreras. Entonces ahí al final hay que revisar esas ofertas de empleo. Hay otras prácticas que algunas organizaciones realizan, por ejemplo, establecer cuotas mínimas de personas mayores, tanto para la organización, pero también para las distintas áreas. Por ejemplo, decir, bueno, en toda mi área del trabajo tiene que haber una o dos personas mayores o más, dependiendo del tamaño de la empresa, que tengan sobre 50 años. Y también, por ejemplo, va a ser importante los procesos de inducción. Hay que entender que de alguna forma igual estamos trabajando con segmentos que son el segmento etario bien diferente. O sea, no podemos comparar a una persona que salió recién de la universidad con una persona que tiene... Cada uno va a entregar algo diferente. Y ahí tenemos que ver en esa diversidad algo que nos agregue valor. Entonces, los procesos de inducción, tanto para las personas mayores como para las personas jóvenes, tienen que ser bien pensados. Porque en el fondo un proceso de inducción para una persona mayor seguramente a lo mejor va a requerir otra forma de abordarlo, y que está bien, es muy natural que sea así. Entonces ahí por eso el compromiso de la empresa va a ser clave como en este proceso. Solo para como reforzar, nosotros con la red intentamos que eso pase. O sea, en el fondo por eso juntamos a empresas que se junten, que conversen, que reflexionen, que puedan adquirir buenas prácticas, y por eso estamos promoviendo que se puedan sumar a esta red de empresas con experiencia, que nosotros cerramos convocatoria el 12 de mayo. Hay otras preguntas asociadas, que no sé ahí si ustedes de trabajando.com tienen como mayor información, pero en una pregunta que me llega por interno tenía que ver con los rubros. ¿Cuáles son los rubros en los que pareciera ser que más hay más interés, o por lo menos se está avanzando más en la materia? No sé si ustedes tienen algo asociado a rubros. Nosotros sí tenemos algunas cosas, pero no sé si ustedes... O sea, no tengo acá como el dato duro. Sabemos, por ejemplo, que ¿Sí? de las empresas que trabajan en rubros como de venta, de retail, sí hay hartas empresas que ya están trabajando en eso. Y en general, más allá de los rubros, también son las empresas que son muchas veces multinacionales, que vienen con políticas de afuera, que son más grandes, y que son en pegas o trabajos que no requieren tanto esfuerzo físico, que son empresas quizás que tienen estos cargos más asociados a lo tradicional. Pero, o sea, no tenemos información ahí. Quizás ustedes tienen algo más fresco. Pero mira, es compartida la visión, porque de hecho nuestra visión, nosotros lo que sabemos es que el retail es una de las principales áreas como donde más se está como avanzando en el tema, en contratación, pero también es como el cuestionamiento respecto a cómo hacerlo mejor. O sea, Sí. y eso se lo podemos transmitir desde el Senior con la red. En el fondo se nos han acercado muchas empresas del retail, donde ellos ya han iniciado procesos de inserción de personas mayores en distintos puestos de trabajo, pero ahora han llegado a nosotros con la pregunta de cómo pueden hacerlo de mejor forma. El retail es Claro. uno, la banca es otro. Ahí también aparece como un rubro que también está intentando como actualizarse, avanzar, ver cómo también mejora procesos como no solo como de inserción, sino también de atención. Hay como todo un desafío en tema de la banca, y también tenemos el tema de todo el área de seguro, que también hay un mundo grande de empresas que están tratando de enfrentar este desafío y ver cómo lo pueden abordar de mejor forma. Tengo otra pregunta que me llega, que aquí dicen, como cuál es la visión que tenemos sobre el talento senior en general, cuál es la percepción que tenemos. Quizás modos de percepción, ustedes manejan algunos datos y ustedes pusieron como lo que está ocurriendo con el talento senior, que es súper interesante a nivel de hombres-mujeres, pero ¿cuál es nuestra visión respecto al talento senior en lo que respecta a su carrera laboral? Porque en el fondo vemos que pareciera ser que hay un momento que ya empieza a decaer y hay menos posibilidades. ¿Cuál es la impresión tuya? Puede ser personal o desde lo que ven desde trabajando.com. ¿Qué impresión tiene para ti el tema del talento senior? ¿Cómo abordarlo? Que es un desafío no menor. O sea, mira, yo creo que un poco lo que también les planteaba antes,
Es un segmento que tiene una experiencia impresionante por lo que ha vivido, y esa experiencia, ojo, no es solamente en lo técnico, sino que también en el relacionamiento, en el manejo de conflictos, en distintas variables, que es como, bueno, llevo años haciendo esto, entonces entiendo cómo son las cosas. Pero creo que estamos en un mundo que cada vez es más competitivo y que tenemos que salir a vendernos mejor, lamentablemente. ¿Ya? Porque en el fondo hay que demostrar que esta persona de más de 50 años, qué es lo que soy, qué es lo que puedo ofrecer y qué es lo que voy a entregar. Entonces, esa construcción de la marca personal, que se le llama, de poder decir como, mira, ¿cómo te muestro que estoy actualizado con lo que está pasando, que entiendo las nuevas herramientas tecnológicas, que no me asusta el cambio? Porque finalmente es estar permanentemente demostrando que tengo lo que quizás tiene un joven de 30, en términos de que soy más flexible, de que puedo adaptarme al cambio, de que, oye, entendí que, o sea, hablo de TikTok y hablo como de distintas plataformas y no se me hace como una cosa tan extraña, pero aparte también como lo increíble de poder decir, y tengo todo este background de experiencia y de trayectoria que me avala. Entonces, yo creo que obviamente es un tremendo talento, pero también hay que ver cómo lo vamos mostrando mejor. Porque, o sea, yo creo que la mayor responsabilidad acá es el cambio de cultura de las empresas. O sea, no es que yo crea que es responsabilidad de las personas hacerlo, pero lamentablemente, como pasa en otros segmentos, que por ejemplo las mujeres también, que tienen muchas barreras de entrada, sabemos que tenemos que ser un poco más estratégicos para poder lograr el objetivo de encontrar ese trabajo. Entonces, eso también, dentro de lo posible, hay que tratar de ir preparándolo con el tiempo, decir, bueno, ya, entonces yo me voy acercando a tal edad, ¿cómo lo voy haciendo? ¿Cómo me voy preparando? ¿Cómo me sigo capacitando para poder estar en esas condiciones? Y no esperar que si tengo 65 años idealmente, y una empresa me dice, oye, es que pucha, lo he hecho increíble, pero en verdad te queremos dejar ir porque queremos que descanses, que sea ese momento que uno diga, chuta, y ahora, ¿cómo me planteo el futuro? Pero Sí. bueno, o sea, el cambio cultural lejos es lo más fuerte para que esto pase. Sí, sí, y de hecho ahí mencionaste algo que es importante respecto al talento senior, que tiene que ver con entender que quizás no mirarlo desde la mirada como solo a nivel de segmento más 50, más 65, sino ver lo que es una hoja de ruta, como es una ruta que la persona en el mundo laboral y todos nosotros en el mundo profesional, una vez que estamos trabajando, empezamos a vivir. Entonces, el pensar en abordar estos temas con anticipación puede permitir a la empresa también poder gestionar de mejor forma ese talento, sobre todo porque cosas que sabemos del talento senior es que sabemos que se pierde, o sea, que hay mucho talento senior que se pierde por distintas razones, porque en el fondo también se jubilan y hay un conocimiento ahí importante que de alguna forma se pierde porque en el fondo la organización a veces no lo retienen, no lo quieren retener o incluso hay dificultades para encontrar empleo. Pero son personas con un sentido de pertenencia, como lo decía delante, muy alto, o sea, son personas que se sienten a gusto en el trabajo y si uno le ofrece las condiciones adecuadas y están satisfechos y están contentos o contentas, van a sentirse muy bien. Son resilientes, ahí hay una lógica de resiliencia que es diferente a las generaciones nuevas. Y también, incluso lo que se ha visto en otros estudios asociados, por ejemplo, al mundo del emprendimiento, que son más pacientes para enfrentar desafíos. ¿Y por qué hago el nexo con el mundo del emprendimiento? Porque hay estudios que se han hecho donde han comparado empresas que se han iniciado donde sus fundadores tienen sobre 50 y sus fundadores, y cuando lo analizan con fundadores de, no sé, 20, 25, 30 años, en general las empresas de gente de menor de 30 años a veces fracasa y no hay intenciones de salir adelante o entender que ese fracaso me va a permitir como seguir creciendo. En cambio, las empresas que las fundan personas sobre 50 años tienen probabilidades de éxito mucho mayores porque son más pacientes, son más resilientes, saben que los procesos a veces no son inmediatos, que yo creo que eso es síntoma de una cultura como bien automática, queremos todo que ocurra rápido y esta generación no lo tiene. Esta generación lo que más tiene viene de otros tiempos donde al final
entender las cosas con una altura de mira diferente es especial. Y de hecho hay una frase que a mí me gusta mucho, que es de un cineasta, a lo mejor varios o varias de los que están conectados la han escuchado, de un cineasta sueco, que él dice que envejecer es como escalar una gran montaña, porque mientras más se sube, las fuerzas disminuyen, pero la vista es más amplia y serena. Y me gusta esa analogía, porque al final, en la medida que nosotros envejecemos, obviamente las fuerzas van a disminuir si escalamos una montaña, pero vamos a tener una mirada mucho más amplia. ¿Qué es lo que pasa con las personas mayores? Al final, no podemos comparar, si somos dos escaladores, una persona joven y una persona mayor, no podemos comparar dos escaladores. La diferencia es que a lo mejor van a escalar más lento, pero cuando como están en la cima, ya miran las cosas de forma diferente. Y esa mirada es súper importante para las empresas y las organizaciones. Y o sea, da complementariedad. O sea, que al final hay que entenderlo así. No es que uno diga, oye, yo necesito este perfil exacto y yo reemplazo este por el otro, porque probablemente en ese espacio no nos vamos a encontrar. Pero en el fondo, cuando yo digo, ok, para el equipo yo necesito a alguien que tenga esta mirada más amplia, como dices tú, alguien que tenga como un espíritu más joven y más del riesgo, que podría ser un joven que recién se está iniciando en el mercado laboral. Voy complementando cosas, pero efectivamente el manejo del conflicto lo van a hacer mejor, la relación con clientes y con personas, como las relaciones humanas, las van a llevar mejor. O sea, seguro que van a tener muchos beneficios en ese sentido. Y yo creo que Oye, también aparecen... ahí... Dale, perdón, disculpa, te interrumpí. También igual lo otro que es importante, como dentro de todas las cosas que ya están demostradas a través de cientos de estudios de lo bueno que es trabajar con equipos diversos, que las empresas tampoco tienen que olvidar que los consumidores estamos mirando todo el rato y que actualmente el consumidor se relaciona con una empresa que tenga sus valores, que tenga su propósito, que haga las cosas como a mí me gustaría que hacerlas. Entonces, en el fondo, cuando vemos empresas que están yendo un paso más allá, están haciendo las cosas bien, se están esforzando más porque probablemente requiere un poquito más de trabajo inicial, los consumidores también lo premian. Entonces, finalmente es un efecto virtuoso en tanto sentido que vale la pena, no es un gasto, es una inversión. En tiempo, en hora hombre, en conocimiento, en aprendizaje, en como de todos los aspectos donde se mire. Oye, y ahí sale una pregunta que alguien comenta, bueno, nos saludan desde Talento Senior Uruguay, así que saludos también a Uruguay. Nos pregunta respecto a la sensibilización de las empresas, que ellos dicen, bueno, también están trabajando en este tema, que es un desafío de cómo sensibilizamos a la empresa con estos temas. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu visión respecto a este desafío de sensibilizar a las empresas en Chile respecto a la importancia de la inclusión de las personas mayores? ¿Cómo lo miras? Mira, yo creo que desde mi experiencia y la experiencia que hemos tenido en trabajando, hay mucho susto, ¿ya? Como que en el fondo las empresas muchas veces dicen, chuta, es que yo no sé cómo partir, es que yo no tengo el tremendo presupuesto para hacer cosas, es que entonces si no tengo como casi como el tremendo programa, yo no puedo hacer nada. Entonces, y hay que entender que primero, efectivamente, la sensibilización es el primer paso y esto es un camino que sigue avanzando y que no hay un momento en el cual uno diga, check, ya cumplí. Como que siempre van a salir nuevos desafíos, siempre hay nuevas oportunidades de mejora, siempre nos vamos a equivocar en algo, porque estamos hablando de personas, porque tenemos que movilizar una cultura y una organización completa. Entonces, en ese espacio de la sensibilización, lo que nosotros tratamos de hacer es decirles como, vamos, avancemos. O sea, en el fondo, lo primero hay que como detectar que tenemos que avanzar en esa línea, que tenemos brechas en esa línea. Y el segundo paso es efectivamente empecemos a sensibilizar, como decíamos antes, y a toda la organización, desde el directorio hasta la línea más amplia que podríamos tener abajo, para poder mostrarles cómo efectivamente no vamos a hacer filantropía, no son los abuelitos buena onda que vienen como a solo saludar, que de repente también está esa visión como más como asistencialista, que en el fondo son personas que vienen a trabajar, que tienen una cultura distinta, como lo puede tener un joven que tiene 25 años y que quizás se relaciona muy distinto a una persona de 40. Entonces, en el fondo, es entender que cada diversidad se trata de una forma distinta y
en este sentido, ir trabajando y de a poco, pero tiene que ser de a poco y permanente. En el fondo, esa sensibilización es como yo hice un taller, fueron 50 personas en mi empresa, lista, estoy para el año. No, tiene que ser un trabajo como una forma de vivirlo. Sí, y yo lo voy a conectar con una idea de que en el fondo es un cambio paradigmático que no es menor, que hay que considerarlo. En el fondo estamos en una sociedad donde la jubilación como el hecho que marca la salida del mundo laboral ha existido desde hace mucho tiempo, muchos años, y por ende las empresas y las organizaciones también tienen que hacer ese giro y hacer un cambio paradigmático interno, que es cambiar la estructura organizacional, la cultura, ver cómo poder adecuarse a estos nuevos tiempos. Entonces, no siempre es fácil y no siempre es tan rápido como quizás a todos nos gustaría que fuese. En ese sentido, la idea de poder transitar en ese proceso y acompañar a la empresa en ese proceso, un poco lo que nosotros intentamos hacer en la red. Por eso invitamos a las empresas que se sumen y quieran participar, porque en el fondo ahí van a conocer también experiencias de empresas que ya están en esa transición y están cuestionándose cómo poder ser más amigables con la edad. Y también quería mencionar dos temas, como dos ejemplos. Nosotros el año pasado trabajamos con dos empresas, no voy a decir sus nombres, hicimos dos proyectos que pueden ser interesantes, que tienen que ver con sensibilización y que tienen que ver con cambiar narrativa interna, para cambiar este paradigma interno también de las distintas gerencias, jefatura. Uno que tenía que ver con un programa de mentoring cruzado, en el fondo, pero el foco principal era personas mayores de la organización que mentoreaban a personas jóvenes y después cerraba con un evento donde también se hicieron unas cápsulas audiovisuales para mostrar estos casos. Entonces, le permitía a la organización ir abordando este tema, ir sensibilizando internamente por medio del talento que ya tienen. O sea, eso lo hicieron por medio del talento que ya tienen, mostrando estos casos. Y en otra compañía lo que hicimos fue, aparte de hacer talleres de sensibilización interna para su jefatura, hicimos una serie de cápsulas donde personas mayores contaban su experiencia en los distintos campos de los que se desempeñaban, de alguna forma derribando los ciertos mitos y estereotipos asociados que son personas que no son capaces, que no pueden hacer ciertas cosas. Entonces, al final hicimos un evento privado donde ellas presentaban las personas, nosotros acompañamos esa construcción de relatos de estas personas y le presentaban en una charla a la compañía y se presentó por el canal interno. Entonces fue súper interesante porque además algunas de las personas eran de la compañía. Entonces le permitía como a los trabajadores empatizar, decir, esta persona lleva, no sé, 50 años trabajando, 40 años en la compañía, increíble su trayectoria, increíble lo que está haciendo. Era una persona que tenía un cargo que era súper interesante. Entonces se pueden hacer cosas y se pueden hacer cosas que pueden ser significativas. Va a depender un poco de cada empresa y cada compañía y cada desafío que tenga, porque hay empresas que tienen desafíos sociales, que tienen un alto porcentaje de personas mayores, sobre 50, sobre 55 años, pero hay otras empresas que no lo tienen, pero su desafío es cómo lo incluyen. O hay otras empresas que a lo mejor también están su desafío respecto a la atención, cómo se empiezan a interactuar también con personas como mayores. Entonces, la cantidad de desafíos que tenemos en este mundo son hartas. Entonces ahí tenemos que hacer este cambio paradigmático y ayudar. Y nosotros por lo menos desde la red estamos tratando de contribuir con un granito de arena y apoyando a las empresas como los distintos focos en los que podemos ir trabajando. Y en ese sentido, Oye, igual, dale, sí. Que yo creo que ha cambiado para bien en los últimos años, cada vez más, la visión del trabajo colaborativo. Lo que tú dices, o sea, en el fondo que las empresas no estén transitando este camino solas, ¿ya? Porque al final no es necesario reinventar la rueda. El trabajo colaborativo de organizaciones como Senior Lab, de trabajar en redes con otras empresas, de poder tener conversaciones con otros pares equivalentes que trabajan en una empresa y que están viviendo lo mismo que yo y que le pregunto y le digo, oye, estoy con un problema, ¿cómo resolviste tú esto? ¿Cómo se te ocurre que yo podría hacer esto otro? También es un aporte tremendo porque en el fondo vivimos en un mundo súper conectado donde las cosas ya están pensadas, ya están hechas. Obviamente cada caso tiene sus diferencias, pero no estamos como tratando de resolver un problema nuevo. Entonces, en ese sentido, cuando tenemos pocas personas en nuestro equipo, a veces no tenemos los tremendos presupuestos, poder trabajar en redes, poder trabajar de una forma mucho más colaborativa, nos va a ayudar a agilizar y a hacer más eficiente este proceso. Y aparte de tener más ánimo para decir, oye, yo veo que ellos partieron quizás tan chiquititos como yo y mira cómo están ahora, que se puede.
Sí, alguien comenta también en los comentarios que la importancia del edadismo como fenómeno, y eso también es un fenómeno que no solo golpea a las empresas, sino nos golpea como sociedad en general, de ir quitándonos ciertos prejuicios, estereotipos, esta mirada como siempre he escuchado el ejemplo no sé, la señalética, la cual es la señalética con la que representamos a las personas mayores y es la persona con un bastón. Entonces, quitarnos esa idea de la cabeza es un cambio que como sociedad tenemos que hacer en conjunto. Oye, quizás para también ir cerrando la conversación, no sé si quieres como compartir alguna reflexión final y quizás hacer la invitación para que estén atentos a lo que se viene desde trabajando.com. Cuéntanos un poco. O sea, bueno, yo creo que lo más genérico es que estos temas hay que tomarlos en serio. Las empresas tenemos responsabilidades con la sociedad y aparte, en verdad, estamos dejando talento sobre la mesa, ¿ya? O sea, en el fondo, efectivamente, es no aprovechar los recursos que tenemos a mano y personas que tienen muchas cualidades y muchas ganas de seguir activos. Mm. Por otra parte, como esta idea de que hay que lanzarse, hay que partir, hay que asesorarse, pero hay que partir por algo, o sea, como que no nos quedemos en las intenciones, en las ganas, que a mí me gustaría como empresa hacerlo, pero no sé qué, porque hay muchas organizaciones como Senior Lab, como Trabajando, como distintas organizaciones que con distintas cosas podemos ir apoyando. O sea, efectivamente estamos trabajando por algo común. Para las personas, un poco lo que también hablábamos antes, o sea, vayamos preparando este estado de nuestra vida. Y si yo ya tengo 55, me sigo preparando para lo que viene. O sea, en el fondo es como desde hoy adelante, pensemos un poco más estratégicamente en cómo me voy capacitando, en cómo me voy relacionando con otros, cuál es la red de contactos que estoy construyendo, cómo voy armando esa marca personal, porque sé que me estoy enfrentando a una etapa laboral que es más difícil. Entonces hay que ser más estratégico para enfrentarla de mejor manera. Y en el fondo todas estas cosas en paralelo van a ayudarnos como sociedad a que vayamos fortaleciendo este problema, porque es un problema al final del día. O sea, no lo podemos pintar bonito. Es algo que tenemos que solucionar. Sí, perfecto. Oye, y también para ir cerrando, me gustaría como volver a invitar a las empresas, sobre todo a las que se sumaron, las que nos están viendo, que se puedan sumar a la red. Nosotros hablamos como de la red, como prepararse para ser la empresa del futuro, que en el fondo que tiene que ver mucho con esta conversación. Bueno, ahí me están ayudando con la presentación, con la slide principal, que tiene que ver con empresas con experiencia. Entonces, invitamos a las organizaciones que están participando de este webinar o que seguramente nos van a ver después cuando lo compartamos, que se puedan sumar y nos puedan enviar un correo a seniorlab.uce.cl, sobre todo si algunos de estos temas que abordamos ahí con María Jesús les afectan, les llegan, siente que es un dolor interno de la organización o de la empresa, porque desde el Senior Lab estamos intentando potenciar esta red y hasta el 12 de mayo estamos buscando empresas que se sumen, que quieran participar con nosotros y que quieran estar un año con nosotros resolviendo sus propios desafíos internos, pero también interactuando con otras organizaciones que están en el mismo trabajo que ellas están. Así que nada, te quería agradecer por el espacio, creo que se nos pasó rápido la hora. Siempre este tema es súper amplio y empieza uno a hablar y se da cuenta que hay un sinfín de temas. Seguramente a mucha gente de la que está no pudimos responderle todas sus preguntas, pero vamos a tratar de ver si desde el Senior por lo menos podemos tener más instancias para poder responder algunas cosas más específicas o por lo menos de las preguntas que me hicieron, ahí compartir algo de información. Así que un gusto, María Jesús. Igualmente, Que estés Carlos. muy bien y que tengan una muy buena tarde. Y a todos los que se conectaron, que tengan una muy buena tarde. Así que le agradecemos su presencia. Hasta luego. Chao a todos. Muchas gracias. Chao.